Estamos en Masaya. Hay un cerro y hay francotiradores ahí arriba, por eso la gente se agacha. Va a tirar, calmala. Va a tirar, no se mueva. Soy Hans Musielic, hace poco fui a Nicaragua. Llegué a Nicaragua el día del paro nacional para reportear sobre el levantamiento, las protestas de los estudiantes en contra del gobierno orteguista. Varios estudiantes habían protestado en contra de la ley para, entre otras cosas, exigir elecciones anticipadas, la derogación de la ley. Fueron reprimidas de una forma muy brutal, muy sangrienta. Viendo el panorama decidí irme a Masaya, un pueblo, una pequeña ciudad que está muy cerca de Managua. Es históricamente uno de los puntos de resistencia más importantes del sandinismo. Desmantelaban la calle para agarrar los adoquines y hacer sus barricadas. Me decían los vecinos que había cerca de 400 barricadas. Están tocando las campanas del pueblo porque hay un ataque. Al día siguiente, la Policía Nacional, junto con otros grupos parapolicíacos, estaban entrando a Masaya y querían llegar a la comandancia de policía que había sido rodeada por los propios pueblerinos. Era una resistencia muy débil, o sea, son morteros. Hechizos, es un tubo de acero con dos manubrios, ¿no? Y ahí dentro pones una carga de pólvora empaquetada que la prendes y se dispara y tiene un alcance de 100, 150 metros y cuando llega al suelo toca y explota, ¿no? ¡Wow! Quizá una de las cosas más impactantes fue ver en una de esas barricadas en Masaya como un niño de 14 años se defiende de AK-47 con una resortera, ¿no? O sea, agarraba una piedrita y se lanzaba. Y al otro lado, a 200 metros, había un francotirador con sus Dragunov disparando con que tiene un alcance de precisión de 400, 500 metros. ¿Dónde te matas? ¿Cuántos años tienes? 14. Ay, no te salgas. No va a salir. Los jóvenes estuvieron ahí y resistieron durante varias horas y lentamente tuvieron que retirarse de una barricada para ir a la siguiente, siempre así como un pasito para atrás. Ahí van a ver. Llegó un momento donde pareciera que las fuerzas del Estado no estaban avanzando, pero sí habían colocado unos policías que disparaban. ¿Qué es un balazo? Y esta munición es tiro del ejército de Nicaragua, porque la policía no tiene de eso, son de AK explosivos. Para resguardarse un poco, ponían un espejo en un palo y podían ver al otro lado de la esquina, ¿no? Entonces, mientras que uno guiaba, los otros disparaban morteros. Dale. Tiren uno. Dale, que están a pie. Dale, tío. Puta, como están pasando. Está apagado. El conflicto duró aproximadamente pues unas 7-8 horas en total, hasta que empezó a oscurecerse y ya la policía se replegó. Ellos son unos miserables que se dejan mandar por ese perro. Ese es un perro dictador. Pero al día siguiente la ciudad ya estaba tomada por los policías. El Estado de Nicaragua pasó una ley antiterrorista que justifica la encarcelación de cualquiera que esté en una barricada o los apoye de cierta forma, de cierto modo. Y esa gente está siendo básicamente detenida sin ningún tipo de orden de aprehensión de una forma muy arbitraria, ¿no? Nos vale verga que den quiebra Nicaragua, pero ahí buscamos cómo trabajar porque somos chambeadores y así vamos a levantar Nicaragua. Una Nicaragua un día vale más que 1000 personas de esos perros viejos. Varias ciudades se levantaron a protestar, pero todo este tipo de manifestaciones fueron reprimidas de una forma muy brutal, muy sangrienta. A los jóvenes se les disparó, mataron a muchos manifestantes. De esos 285 personas asesinadas, 72 presentan disparos en la cabeza y la mayoría del resto disparos en el pecho. Como consecuencia de todos estos asesinatos, básicamente a diario hay funerales. En el barrio Carlos Marx habían incendiado un edificio. Esa madrugada, fuerzas parapolicíacas habían intentado tomar un edificio para colocar un francotirador en el techo. Según la versión de los sobrevivientes,
La familia se negó. El grupo de paramilitares se enojó con ellos, los encerró en su casa y prendió fuego. Y como en el piso de abajo tenían una fábrica de colchones, pues se quemó todo el edificio. Eran 4 adultos y 2 niños, uno de muy pocos meses. A lo largo de la caravana la gente levantaba banderas. Desde que inició esta protesta, las banderas que se levantan no es la bandera de la revolución, ahora no es la bandera roja y negra del FSLN, sino ahora la gente levantaba las banderas de Nicaragua, de su país. La gente en las calles Estamos con ustedes, el pueblo, ¿oyeron? Los apoyamos, sentimos su dolor. Y en muchas ocasiones podías ver cómo la gente volteaba las banderas, las ponía al revés, para simbolizar el estado de emergencia en el que está Nicaragua, ¿no? Se hizo una caravana fúnebre muy grande y según se iba llegando al cementerio, otros ciudadanos de los diferentes barrios se fueron anexando a la caravana y se calcula cerca de entre unos 3.000 a 4.000 personas que atendieron ese funeral de 6 personas, ¿no? Los combates de Masaya al día siguiente se enterraron a 4 de los combatientes. Estaban acabando de enterrar a uno de los fallecidos, estaban llegando los ataúdes de los otros 3 y los enterradores no tuvieron tiempo suficiente de cavar las fosas. Entonces tuvieron que esperar con los muertos en los ataúdes al lado de las fosas mientras que estaban cavando. O sea, la velocidad con la que la gente está muriendo es bastante preocupante, ¿no?